Interfaces. Las interfaces son igual prácticamente hasta cierto punto que las clases abstractas. Son iguales que las clases abstractas. ¿En qué sentido? Bueno, si ustedes se fijan aquí, en las clases abstractas se extiende, ¿verdad? La clase principal se extiende, pero la clase que extiende solamente puede, esta clase hija solamente puede contener un padre. En este caso, el padre es robot. Solamente puede contener un padre y el padre es robot. Eso se hace con lo que es la clase abstracta. Con lo que es la interfaz, yo puedo hacer que esta clase tenga varios padres. Dice, como Java no permite herencia múltiple, una clase solo puede extender de una superclase. Esto dificulta que una clase se adecue a más de un comportamiento. Una interfaz, por el contrario, permite que una clase implemente una o más interfaces para resolver el problema de mezclar diversos comportamientos de un mismo tipo de objeto. Una clase abstracta ofrece comportamientos comunes a objetos del mismo tipo a través del mecanismo de la herencia. La implementación de una interfaz permite que un objeto permite a un objeto comportamientos que no dependen de su jerarquía de clase. Una interfaz se diferencia de una clase abstracta porque una interfaz solo puede contener constantes y métodos abstractos. Una clase abstracta puede contener métodos concretos, una interfaz no. En una interfaz, todos los atributos son por defecto public, final, static, o sea, constantes. Y todos los métodos son public, abstract. Esto quiere decir que una clase abstracta puede contener atributos variables, pero una interfaz no. Una clase abstracta puede tener métodos abstracto o no abstracto. Si declaras un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Lo mires por donde lo mires. Los métodos abstractos no se implementan. Se implementan en la clase que los hereda. La clase abstracta se usan al final junto al polimorfismo. Una interfaz es completamente abstracta. Ninguno de sus métodos tiene implementación. La clase que implementa una interfaz debe implementar todos sus métodos. Si la clase que implementa la interfaz se declara como abstracta, no tiene por qué implementar los métodos de la interfaz. Pero esto no se suele usar con frecuencia. Ok, es esto. Entonces, se llama padre. Vamos a poner un ejemplo. Padre. Mira, ahí como yo he creado una interfaz padre, automáticamente. Me doy cuenta porque tiene la i aquí delante. Simplemente vamos a usar este mismo ejemplo. Decimos que tenemos void a in b9. In b es igual a 9. Y tenemos que public void, okay. Public void a. Ahí ya, si ustedes se fijan, ni siquiera tuve que ponerle la palabra abstract, porque ya de por sí es un método abstracto en la interfaz. O sea, no tengo que usar la palabra abstract para decirle que a eso que se refería, que ya son los métodos son así. Entonces aquí en el ejemplo, otra clase la voy a implementar y voy a llamar a y le voy a agregar la información. Okay.
Aquí simplemente me voy a, ya tengo mi clase, vamos a poner aquí en mi clase, no, mini clase. Vamos a decir que extienda de padre. Aquí hay un error. Ok, eh, tengo que cambiar esto a una interfaz y cambiar la palabra implement, por supuesto. Porque no es que esta es la que se usa cuando es herencia con class, con método abstracto se usa extender. Y implement cuando es interfaz. Al método, me estaba diciendo que ponga el método que yo creé, que fue el método A. Ahora ahí ya, o sea, prácticamente es lo mismo, se fijan, a eso es lo que nos referimos, es lo mismo que que lo que es un método abstracto. Lo único que como yo estoy implementando, yo puedo hacer esto. Vamos a crear otra interfaz. Vamos a crear otra interfaz. Esa interfaz que acabo de crear, vamos a ponerle madre y va a ser pública. Y esa madre public voy el método B, método abstracto creado en madre. Ahora vengo a mini clase y hago esto. Miren ahí como yo, ok, me falta tengo que agregar el método, que es el método de B, que de madre. Entonces ahí miren como yo he utilizado, he implementado a esta clase hijo, le he puesto dos clases padre. Entonces todo lo que tenga clase padre y todos los métodos que tenga clase madre, yo puedo tener acceso a ellos al mismo tiempo. Si ustedes se fijan acá. O sea, yo tengo dos interfaces. A diferencia de la herencia, yo no puedo hacer esto. Parece que cuando hablamos de clase abstracta y polimorfismo, que viene siendo prácticamente lo mismo, yo puedo solamente extiendo de una, que es la clase padre, y así sucesivamente, cada uno de uno. Pero con la implementación, yo puedo poner varios en uno. Algunas personas dicen que no, que uno mejor que el otro. Eso depende de su uso. Normalmente existen en Java métodos propios del sistema. Por ejemplo, este método tengo que implementar una de las clases, uno de los métodos que pertenece a él. Por ejemplo, el método run. Mira cómo lo agregué ahí. O sea, yo puedo, esa clase es del sistema, es de Java. Eso yo no la he creado. Entonces tengo acceso a ella. Que hace cosas en específica en Java. Sí existen más que pueden ser utilizadas para uno implementarla y la va trabajando. Esto es uno de los más usados. Pero básicamente para esto es que sirve. Lo que es para poder utilizar varias cosas en particulares. Y yo podría llamar a mini clase aquí. Por ejemplo, mini clase. Ya no tengo a hola, pero si doy punto, tengo a A, tengo a B, tengo a hola hijo, tengo a run. Si ustedes se fijan, todo eso se encuentran, vienen de clases diferentes, pero yo estoy accediendo a ello por medio del objeto de mini clase. Estoy accediendo a cada uno de esos métodos que son de clase diferente. Míralo ahí. A está en mini clase, B está en mini clase, hola hijo está en mini clase y run está en mini clase. Básicamente es esto. Algo importante, si yo hago un cambio aquí, en lo que es, por ejemplo,
hago un cambio aquí, pongo aquí, en vez de ponerlo void en clase, lo pongo int, automáticamente tengo que hacer cambios en las demás. Por ejemplo, aquí, ¿dónde que está? ¿Cuál era que está en clase? En clase yo tengo a hola. Aquí es, aquí es. ¿Se ven cómo me pone la rayita? Significa que como yo aquí en clase lo puse de tipo entero en el método abstracto, entonces aquí ya no puede ser void, tiene que ser int, y también tiene que devolver algo. Vamos a que devuelva n. Entonces ya ahí ya no tendría que usar esto, ¿verdad? Entonces fíjense ahí como el sistema me reconoce eso, o sea, el cambio que yo hice. En los demás aparecen también con algunos errores, pero es porque como hice unos cambios, ¿verdad? Debo de implementarlo en todos para que funcione correctamente. Se me va ese error. Entonces así, de esta manera, es que se trabaja con interfaces.